o webinar é organizado conjuntamente pela AXA, Alimentar Cidades Sustentáveis, em particular pelo grupo de trabalho Iniciativas Territoriais de Transição Alimentar e pelo doutoramento em Agronegócio e Sustentabilidade, que é um programa que junta a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com a Universidade de Évora, que já tem várias edições realizadas. Eu depois a minha colega Ana Marta dirá, mas penso que são já 4 ou 5 edições, já não estou muito certo. E, portanto, é uma organização conjunta, como eu disse. Em nome da AXA e do grupo de trabalho, dou as boas-vindas a todos os que estão aqui presentes. E, como sabem, a AXA é uma associação de recente criação, cujo o objetivo é promover, é uma organização da sociedade civil que junta pessoas com diferentes perfis, não só académicos, mas também muitos que estão diretamente envolvidos em iniciativas, quer como consumidores, como produtores, enfim, em diferentes áreas. Para além da organização destes webinars, temos também outras atividades, partilha de documentos, atividades também de produção de documentos sobre estas temáticas, formação, realização de projetos com outras entidades, quer projetos locais, quer regionais, quer nacionais, quer europeus. Embora a associação seja relativamente recente, estamos já envolvidos em 2 projetos. Temos também uma candidatura a um projeto europeu cujos resultados serão só conhecidos no início do próximo ano. Enfim, estamos em pleno movimento e convidamos todos aqueles que não nos conhecem ainda para conhecerem mais sobre a associação com a informação que foi colocada no chat e a participarem. Eu passava agora a Ana Marta, que poderá também dar aqui as boas-vindas e dizer alguma coisa sobre o programa de doutoramento. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar, dirigir uma saudação especial aos alunos do doutoramento em Agronegócios e Sustentabilidade que se encontram presentes e para quem este evento assume particular importância e que se enquadra não só nos objetivos e temáticas do curso este selecionado pela OTAD em associação com a Universidade de Évora e que já vai na 6ª edição, que se está a iniciar, mas também porque a transição agroecológica e alimentar e as cadeias de valor sustentáveis assumem de facto relevância especial na atualidade, sendo por isso um tema de alguns dos projetos de investigação dos doutorandos. Eu gostaria também de cumprimentar e dar as boas-vindas aos colegas Javier Canada e José Luís Sánchez Hernández pelos contributos que irão proferir já de seguida, com certeza úteis para reforçar a discussão de modelos para uma alimentação sustentável, as suas múltiplas perspectivas e com implicações ao nível das políticas públicas, que no fundo devem orientar toda a cadeia de valor. Por fim, agradeço a possibilidade de cooperar com o Grupo de Trabalho de Alimentar Sociedades Sustentáveis de Associação, na pessoa do professor Dr. Cristóvão, que tem permitido desenvolver atividades de enriquecimento científico e de partilha de experiências, como a que hoje se realiza, e, portanto, desejo a todos uma boa jornada de trabalho e pronto, penso que de uma forma breve podemos então avançar. Muito bem, eu só queria dizer-vos que nós temos uma outra iniciativa que ocorrerá no dia 2 de novembro e que vai ser realizada quer online, quer presencialmente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. É uma iniciativa que tem também este tema da transição para sistemas alimentares sustentáveis e que vai contar com a partilha de várias experiências, sobretudo portuguesas,
Este evento tem vindo a ser também divulgado no Google Group da AXA e também pela UTAD. É um evento que junta não só, neste caso, a AXA e o Programa de Doutoramento em Agronegócio e Sustentabilidade, mas também a Associação Portuguesa de Economia Agrária. Portanto, estejam atentos e atentas a esta divulgação e espero que possam participar. Eu passava então para o nosso prato do dia, prato importante do dia, que é o webinar sobre redes alimentares sustentáveis como cadeias de valor para a transição agroecológica e alimentar, implicações para as políticas públicas, territoriais. Este é, no fundo, a designação do projeto, a designação por extenso do projeto ALISOS, de que os colegas Javier Sanz Canada e José Luís Sánchez Hernández nos vão aqui falar em duas intervenções. Cada um deles irá tomar cerca de 20 minutos e depois, no final, nós teremos, como habitualmente nestes webinars, um período de discussão aberta a todos e a todas que estejam aqui presentes. Sobre o Javier e o José Luís, sabem pela divulgação de onde vêm. O Javier é coordenador do Grupo de Investigação Sistemas Alimentares e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Economia, Geografia e Demografia do CSIC. O CSIC é um género, enfim, é semelhante à nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto é um grande centro de investigação em Espanha. O José Luís é professor catedrático da Universidade de Salamanca, no Departamento de Geografia, e também é responsável do Grupo de Investigação em Território, Inovação e Desenvolvimento. Ambos tiveram funções de coordenação do projeto ALISOS e vão exatamente falar deste projeto. Eu sei que eles vão falar em espanhol, mas todos nós que estão aqui penso que teremos facilidade em acompanhar as suas apresentações. E eu agradeço-lhes muito pela disponibilidade e também pela amizade que temos, e particularmente o contacto já de muitos anos que tenho com o Javier. Já nos visitou aqui em Vila Real e na UTAD por várias vezes e em Portugal ainda mais vezes. Javier, por favor, a palavra é tua. Obrigado. Voy a compartir pantalla. Desculpen. Tá, já está. Tá bom. Bom dia, é um prazer estar convosco. Lamento não poder falar em português. Falarei em espanhol, mas com os diapositivos em inglês. Espero que isto seja compreendido bem. Bueno, proyecto ALISOS, voy a hablar de objetivos, metodología, implicaciones para el salto de escala y la gobernanza urbano-rural. Luego continuará mi compañero José Luis, que somos los dos co-coordinadores del proyecto, con un análisis espacial del mismo. Entonces, es un proyecto, ALISOS es un proyecto del Plan Nacional Español, como decía, un proyecto coordinado en el que José Luis Sánchez coordina el trabajo realizado en toda la región de Castilla-León y el relativo a la región Comunidad de Madrid. En total somos 23 investigadores, 12 en Madrid, 11 en Castilla-León, 2 institutos del CSIC, 5 universidades españolas, porque hay miembros de la Complutense, de la Autónoma, también algunos consulting en cooperativas de consulting, y luego tenemos también unos colegas que a modo de expertise pues pertenecen a la Universidad de Firenze,
Giovanni Belletti, del CIGAD, de Francia o de las universidades de Heidelberg y de Berna. Bueno, comenzó en septiembre del 2021, estamos justo ahora en la mitad y acabará a finales de agosto del 2025. El principal, un concepto central del proyecto Alisos es la conceptualización y el debate sobre la transición alimentaria, porque es uno de los objetivos, contribuir con nuestro granito de arena a fomentar la transición alimentaria, que se podía definir como el proceso social que a diferentes escalas geográficas construye un sistema de producción agraria, agroindustrial, distribución y consumo que sea más sostenible en términos del uso de los recursos naturales, con mayor equidad en términos de la distribución del valor generado y mayor justicia social, y más localizado y atento a las reconexiones entre productores y consumidores, que es un característico de las redes alimentarias alternativas. Las grandes tendencias, unas pequeñas pinceladas de las grandes tendencias de cómo están teniendo lugar las redes agroalimentarias sostenibles en España. Bueno, podemos decir que en la última década ha habido un notable crecimiento, siendo todavía minoritarias, sin duda alguna, ¿no? Pero ha habido un notable crecimiento en el número de casos y en su variedad, ¿no? Ya aparecen food hubs, aparecen supermercados cooperativos, aparece nueva institucionalidad que no había aparecido antes. Están ganando cierta presencia en los mercados españoles, sobre todo en el caso de la producción ecológica certificada. España es un gran productor de agricultura ecológica, pero hasta hace poco tiempo, bueno, era prácticamente una gran mayoría para exportar a los países de Francia y países de Centro Europa, Alemania, países nórdicos, etcétera. Pero cada vez está empezando a crecer, sobre todo desde 2013, el consumo nacional, con algún pequeño altibajo provocado también por el incremento de precios a partir de la guerra de Ucrania, pero hay una tendencia creciente. Y bueno, también en 2015 muchas ciudades firmaron el Pacto de Milán de políticas urbanas sostenibles, de alimentación sostenible, sobre el cual volveremos más adelante. Es que se necesita necesariamente un salto de escala de la alimentación sostenible. Tanto la compra pública como las cooperativas de productores y de consumidores en materia de logística y distribución pueden servir para paliar este asunto, como veremos posteriormente. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto Alisos? Pues fundamentalmente 4. Investigar las redes alimentarias sostenibles de ambas regiones en términos de cadenas de valores económicos, sociales, políticos y ambientales, es decir, no solo la rentabilidad económica, en el cual hacemos un especial énfasis en la transmisión en la cadena alimentaria de los valores que se co-construyen en los diferentes nodos donde los actores de las redes alimentarias interactúan económicamente o interactúan en plataformas sociales, interactúan en plataformas políticas. El segundo objetivo es analizar y evaluar las formas de organización territorial de las redes alimentarias sostenibles, utilizando técnicas de análisis espacial que se focalizan sobre todo en la búsqueda de la centralidad y la accesibilidad espacial de los nodos. La accesibilidad es un hándicap importante para el salto de escala y para la ampliación de las redes alimentarias sostenibles. El tercer objetivo es crear y caracterizar el concepto de sistemas agroecológicos alimentarios locales desde una perspectiva múltiple, como un nuevo concepto
que incluye cuestiones de gobernanza territorial, innovación social y sinergias y externalidades territoriales derivadas de la proximidad geográfica y organizativa. Y en cuarto lugar, el cuarto objetivo es identificar y evaluar políticas públicas que fomenten la transición alimentaria en ambas regiones, sobre todo para llevar a cabo, para proponer propuestas para el futuro que se basen en la co-creación de conocimiento con los actores. Y bueno, desarrollando la metodología que está ahora, bueno, cada vez más en boga, que son los Living Policy Labs. Bueno, vamos a ver, vamos a formular tres grandes hipótesis. La primera de ellas, que el hecho del carácter alternativo es un hecho distintivo de estas redes por el hecho de que sus agentes no consideran exclusivamente optimizar la rentabilidad y la competitividad económica de la cadena de valor. Y sin embargo, sus objetivos se expresan en diferentes tipos de valores, como habíamos dicho. Entonces, esos hemos sintetizado fundamentalmente en 6, como pueden ver en la diapositiva, aunque hay más, evidentemente, pero en aras de delimitar un poco el análisis. Uno es equidad, serían la parte de arriba serían las 3 partes de la sostenibilidad: la equidad económica, justicia social y sostenibilidad ambiental, pero a los cuales la salud cada vez son atributos más importantes, y también el objetivo o el valor de reproducir comunidad. Estos puntos de contacto e intercambio entre los agentes son espacios importantes de transmisión de estos valores y por tanto del grado de cohesión y de la continuidad de estos proyectos alternativos. La segunda hipótesis hace referencia a que el proceso de construcción social de estas redes, y de estos valores está altamente condicionada por las características de los territorios donde operan dichas redes. Por ello hemos intentado incluir 2 comunidades autónomas, 2 regiones de España que cubren una gran característica de casos, desde la España más despoblada, en muchas zonas de Castilla y León, numerosas ciudades intermedias, incluso ciudades intermedias grandes como Valladolid y Salamanca, y la mayor aglomeración urbana, que es la Comunidad de Madrid, que es un mercado potencial que en principio tiende a absorber casi todo, con casi en el área metropolitana con más de 6 millones de habitantes, pero en el cual la agricultura, el suelo agrario es escaso por la presión urbana, mientras que por el contrario en Castilla y León hay una gran cantidad de suelo y de posibilidades de desarrollo de nuevos proyectos. La tercera hipótesis de logística y distribución de los pequeños productores han sido un impedimento mayor para el salto de escala de la producción y el consumo de alimentos sostenibles. Se necesitan innovaciones sociales en el ámbito de la producción, distribución y el consumo, basadas en la proximidad geográfica y organizativa, que impliquen una cooperación entre los actores para construir un modelo alternativo al de la gran distribución. Por ejemplo, el caso de las orientadas a la realización en común de logística y distribución mayorista, como son los food hubs de productos locales. Y son una alternativa posible y efectiva para llevar a cabo, para resolver estos problemas. Por otra parte, desde el punto de vista cooperativas de consumidores, también, que se establecen en el ámbito de la distribución minorista con los
supermercados cooperativos. También sé que hay uno en Lisboa, no sé si en más lugares de Portugal. En España ya hay como unos 14 en general. En el cual, bueno, que en el cambio de hacer, de participar, son supermercados a su vez participativos, tanto en el capital social como en el trabajo, y bueno, da un amplio rango, mucho mayor que en el de los grupos de consumo, a precios razonables, de productos de alta calidad, ecológica y organoléptica. Y bueno, algunas variables importantes a minimizar son los costes logísticos, por un lado, porque la cadena de valor está muy presionada, y en la huella de carbono, porque muchas veces lo que se ahorra en una producción agroecológica a veces se gasta en una distribución minorista muy atomizada y poco profesionalizada, en el cual, bueno, se va llevando poco producto de un barrio a otro. Entonces, bueno, ¿qué tareas y qué metodología tiene el proyecto Alisos? Bueno, el primer año de trabajo, ya pasó hace un año, hicimos una revisión sistemática de la literatura con diferentes tipos de descriptores, bueno, sistematizada y clasificada. Y hicimos un inventario de redes, de iniciativas de alimentación alternativa, dado que no existe ninguna fuente estadística al respecto y hay que partir construyendo la producción, la información primaria desde el inicio. El segundo año nos ha servido sobre todo para cumplir con la fase de diseño metodológico, y que también ya hemos empezado a realizar bueno, trabajo de campo, sobre todo hemos realizado una cantidad importante. Aqui, eu pedi atenção, há aqui alguém que tem o som ligado e que devia desligar e que está a perturbar o desenvolvimento da sessão. Gracias, obrigado. Y bueno, hemos realizado una gran cantidad, bueno, pues yo creo que van a ser más de 100, estamos finalizando, de entrevistas semiestructuradas, semidirectivas, para realizar un análisis cualitativo que realizaremos, bueno, mediante técnicas de Atlas-T y técnicas de investigación cualitativa, para llevar a cabo un análisis del discurso. También grupos de discusión con los agentes para ver la interacción dialógica entre los agentes. Y vamos a realizar, ahora mismo ya vamos a empezar a realizar unas entrevistas, unos cuestionarios de entrevista para llevar a cabo un análisis de redes sociales, para ver las variables relacionales entre los diferentes agentes. También llevamos a cabo técnicas de investigación-acción participativa, sobre todo en el ámbito de los Living Policy Labs, y finalmente una geodatabase para crear un sistema de información geográfica, también con otras variables secundarias, no solamente las que obtenemos como fuentes primarias en el proyecto, sino también otras más. 4 áreas del proyecto corresponden a los 4 objetivos de Alisos, que desarrollo brevemente. El primer objetivo es la investigación en los sistemas de valores locales de agricultura y alimentación sostenible. Tiene un enfoque fundamentalmente antropológico y cultural, y bueno, utilizamos para ello los interviews, las entrevistas semiestructuradas, unas partes de preguntas que están muy orientadas a este análisis, y también una serie de workshops para llevar a cabo un análisis del discurso. ¿Cuál es el discurso dominante? ¿Cuáles son los valores dominantes que aparecen, que tienen mayor o menor importancia en estas iniciativas de alimentación sostenibles?
Luego también, bueno, una cuestión clave en este contexto de este enfoque antropológico-cultural es saber si estos valores que predominan, cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos, pueden convertirse o no en atributos del consumo, porque para ello, bueno, se necesitará a la accesibilidad, mejorar la accesibilidad. Se necesitarán toda una serie de cosas para que el consumidor, que ya tiene incorporado un valor determinado, acabe llevando a cabo una decisión de compra. El segundo lugar es el segundo objetivo era la investigación sobre el análisis espacial de la organización territorial de las iniciativas de alimentación sostenible, con la búsqueda de indicadores de centralidad y de accesibilidad. Y bueno, ahí partimos de la geodatabasa y del sistema de información geográfica, en el cual, bueno, hacemos un especial énfasis en los nodos donde se intercambian o se pueden intercambiar mercancías desde el punto de vista espacial, donde se pueden aglutinar desde el punto de vista logístico diferentes mercancías. También llevamos a cabo un análisis de correlación espacial de la distribución espacial de las iniciativas de alimentación sostenible con otros tipos de variables de información secundaria, como la distribución espacial de la población, las infraestructuras de carreteras, que son muy importantes en este contexto. Por ejemplo, hay muchos casos de muchos productos de alimentación sostenible que se producen en Castilla y León y que en cierta medida o en buena medida van al mercado de la aglomeración de Madrid. Entonces, calcularemos un modelo espacial gravitacional en el que vayamos definiendo los diferentes sistemas de accesibilidad a los nodos. Entonces, intentando proponer lugares donde se agrupe mercancía, donde se distribuye de una manera óptima, porque hoy en día es un problema muy importante, que a veces limita el espectro comercial de los productores. Y también otro objetivo en este sentido es la delimitación, es llevar a cabo una metodología de delimitación de bioregiones, utilizando datos de flujos espaciales, de insumos y outputs de estas iniciativas alimentarias sostenibles, y además mezclando esa información de flujos físicos con los flujos relacionales que obtenemos del análisis de redes sociales. El tercer elemento es el tercer objetivo. Se va a desarrollar la investigación sobre gobernanza territorial y redes locales socioproductivas en dos ámbitos. En primer lugar, un análisis cuantitativo de estas redes relacionales entre agentes e instituciones, tanto reglas no formales, regulaciones, relaciones de toma de decisiones, de gestión, cuya información es obtenida por las entrevistas semidirectivas que estamos realizando, acabando en estos momentos, y también con los focus groups o grupos de discusión en los cuales ya trataremos problemas muy específicos para que discutan los agentes entre sí. Y en otros workshops y en otro tipo de workshops también. En segundo lugar, llevaremos un análisis de los sistemas de gobernanza territorial y de las tipologías de redes mediante un enfoque multifuncional en el cual ahora, mediante el análisis de redes sociales, las entrevistas específicas de redes sociales que vamos a elaborar en los próximos meses, pues vamos a intentar construir una tipología relacional de estas iniciativas en ambas regiones. A los actores se le pregunta con quién y en qué grado, bueno, entre otras cosas, para simplificar, con quién y en qué grado, a quién vende, a quién compra, con quién
tiene relaciones de distribución conjunta, de logística conjunta, con quién participa en plataformas asociativas o políticas comunes, etcétera, para ver un poco cómo están interrelacionados los agentes y cuáles son las posibilidades que se construya para construir allí un sistema de gobernanza territorial basado en la logística y la distribución que pueda optimizar todas estas variables. Entonces, bueno, interrelacionando, como habíamos dicho, los resultados del análisis de redes sociales con los análisis de centralidad y de accesibilidad que habíamos llevado a cabo mediante el objetivo anterior, intentamos desarrollar un enfoque analítico que todavía tenemos que madurar para intentar interrelacionar accesibilidad, centralidad con las variables relacionales. Y por último, el último objetivo es la investigación en políticas públicas sobre iniciativas alimentarias sostenibles. Hemos preparado ya un inventario de políticas existentes. Evidentemente el problema que tienen es que están sujetas al cambio político. Ha habido elecciones municipales en España antes del verano y no han sido muy proclives para este tipo de iniciativas, pero bueno, es algo con lo que hay que contar. Y el objetivo de esta parte del proyecto es la definición de las principales líneas de trabajo y la priorización de políticas públicas territoriales para proponer a los policymakers para que lleven a cabo estas políticas, sería el objetivo, mediante el desarrollo de Living Policy Labs como espacios de co-creación de conocimiento que permiten un diagnóstico adecuado, un diseño y una evaluación de políticas que promuevan la transición alimentaria, en la cual estén, por supuesto, los decisores políticos, pero también representantes de las productoras, de las distribuidoras y también gente perteneciente, como en nuestro caso, a la academia. Creando unos espacios deliberativos en el cual haya un diálogo abierto entre política, práctica y ciencia. Y ya como consideraciones finales, quisiera volver a remarcar que para contribuir de forma significativa a la transición alimentaria no estamos más que en los comienzos en España, y es esencial fomentar el salto de escala de las iniciativas alimentarias sostenibles. Hasta ahora había un cierto número de grupos de consumo, con algunos mercadillos, pero no había grandes y que incluso los participantes de estos grupos no compraban la totalidad de la alimentación mensual y diaria en dichas redes, sino que parte lo tenían que complementar yendo al supermercado de la gran distribución. Es necesario el salto de escala. Y por otra parte, como los productores y otros actores económicos que pertenecen a estas redes son pequeños y además generalmente son precarios económicamente, para llevar a cabo el salto de escala es absolutamente necesaria la cooperación entre productores, la cooperación entre consumidores y la intercooperación entre productores, distribuidores y consumidores. Y sobre todo en el ámbito de la logística y la distribución comercial, tanto mayorista como minorista, que es actualmente el principal cuello de botella para ampliar este salto de escala. Para ello, a su vez, para que esto tenga éxito, estas iniciativas de compra pública, de food hubs, de supermercados cooperativos y otras, se requiere una gobernanza territorial inclusiva y ascendente, porque si no, no será sostenible en el tiempo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Javier,
Penso que foi bastante claro e deu-nos uma ideia do projeto, que tem alguma complexidade, e certamente que vamos, uma vez que o projeto termina em 2025, podemos voltar aqui dentro de 1 ou 2 anos para partilhar progressos e sabermos um pouco mais sobre os desenvolvimentos. E eu agora passava a palavra ao José Luís para nos falar um pouco mais do projeto aqui em Castelo Leão. José Luís, por favor. Tens que ligar o som. Sim. Bom dia, muito obrigado. Voy a compartir pantalla. Sim, estamos a ver. ¿Se ve bien? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar a partir de la presentación de Javier, que ha expuesto la filosofía del proyecto, sus hipótesis, sus objetivos, las tareas que pretendemos desarrollar, y voy a compartir con vosotros pues, el primer resultado más tangible, que es un poco el inventario de actividades que se ha podido llevar a cabo en Madrid y en Castilla y León. Ahora estamos en la fase de entrevistas, algo de fase de análisis de redes sociales, incipientemente, pero digamos el primer gran resultado, además de la revisión bibliográfica, es el inventario. ¿Qué hemos inventariado? Es decir, ¿qué hemos considerado como redes alimentarias sostenibles? La idea importante era recalcar cómo se organiza la cadena de valor y de valores en el ámbito de la alimentación sostenible en ambas comunidades, y para ello hemos considerado al menos 5 grandes estadios en la cadena, en esa cadena de valores: los inputs, la producción, la transformación, la distribución y el consumo. Cada uno de ellos, cada una de esas categorías puede constar o incluir diversos tipos de actividades que son las que están representadas en la diapositiva y que no voy a explicar con detenimiento porque consumiría el tiempo, pero entre inputs pues consideramos bancos de semillas, bancos de tierras o abonos. Por ejemplo, en la producción está la agricultura, la ganadería, la agricultura urbana y periurbana. En la transformación, pequeños artesanos, pequeños talleres de elaboración, bien sea con certificado ecológico o con otros valores vinculados como la agroecología, la transformación de alimentos procedentes de la agricultura regenerativa, etc. En cuarto estadio estarían diversas formas de distribución: los mercados periódicos, los supermercados ecológicos, los food hubs, los supermercados cooperativos, la venta online, y dentro del ámbito del consumo, pues formas conocidas como los grupos de consumo, la agricultura sostenida por la comunidad, compra responsable, incluso bancos de alimentos y hostelería sostenible. Hay que decir que, obviamente, un inventario de todas estas actividades en ambas comunidades autónomas es una labor muy difícil de realizar porque no hay fuentes oficiales, y también muy difícil de delimitar, porque simplemente el registro de productores de alimentos ecológicos en ambas regiones es mucho mayor que el número de actividades que nosotros hemos recogido. ¿Por qué? Hemos procurado siempre incluir en el inventario actividades que tengan sus vías de distribución o su filosofía vinculada a este amplio campo de la alimentación sostenible y responsable. Es decir, podemos tener productores de alimentos ecológicos que venden la producción a grandes cadenas de supermercados, por tanto, esos no estarían incluidos en nuestro inventario, mientras que sí estarían incluidos, hasta donde hemos sido capaces de identificarlos, productores de alimentos certificados que, digamos, dirigen una parte relevante de su producción
hacia este tipo de canales cortos, directos, locales, hacia, digamos, el amplio mundo de la alimentación responsable y sostenible. Este es un elemento que siempre pues, puede ser objeto de debate, pero digamos ha sido un poco el elemento, el criterio que hemos usado para discriminar unos productores de otros. El argumento de fondo, y lo recalco porque como geógrafo es algo que me interesa bastante, es ver cómo todos estos numerosos casos que hemos encontrado funcionan y se ven influidos por dos modelos territoriales opuestos. El modelo metropolitano de Madrid, la mayor región urbana del sur de Europa, y el modelo, si se quiere, opuesto, el de una región la más extensa de España, la Comunidad de Castilla y León, que tiene 94.000 kilómetros cuadrados, donde solamente vivimos 2,5 millones de personas, donde la distancia, entonces, la lejanía entre productores y consumidores puede ser un elemento que afecta a la manera en que funcionan estas redes en Castilla y León, diferente a la forma en que el modelo territorial metropolitano condiciona la operación de estas redes y las conexiones entre ellas. Aquí lo tenemos con algo más de detalle, simplemente porque es una imagen conocida entre nosotros y seguramente entre todas las personas que vivimos en la península ibérica, una oposición importante, ¿no? La desequilibrada distribución de la población en el territorio español, básicamente con una concentración fuerte en las periferias litorales, sobre todo el Mediterráneo y Andalucía, más ese gran foco de Madrid, en el interior, donde solamente además Zaragoza y un poquito Valladolid pues, generan algo de densidad urbana. El papel de la densidad creo que va a ser importante aquí y así nos lo van diciendo los primeros datos que hemos recogido. ¿Cuáles son? Aquí tenéis una cartografía, bueno, está señalada la Comunidad de Madrid y las provincias que componen la región de Castilla y León para facilitaros un poco la comprensión de algunos de los argumentos que vamos a manejar. Hemos encontrado 1.195, vamos a suponer 1.200 casos de actividades que pueden asignarse a esas categorías y a esos tipos que he señalado antes. El 65% están en Madrid y el 35% en Castilla y León. Aunque Castilla y León pues viene a representar nada más el 25% de la población de ambas comunidades juntas, con lo cual ya nos va indicando que hay una mayor proporción, una mayor densidad de actividades en la región de Castilla y León, extensa y poco poblada, que en la Comunidad de Madrid. Si lo vemos aquí, vemos que el número de redes por kilómetro cuadrado, por 1.000 kilómetros cuadrados en Castilla y León es de 43, y en Madrid sería de 975. Evidentemente parece entonces que la densidad de actividades es muy alta en una región muy poblada, y tenemos territorialmente, en cambio, Castilla y León pues, presenta 43 casos por esos 1.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, si le damos la vuelta al argumento y vemos la densidad de redes por 10.000 habitantes, encontramos que en Madrid hay 11,5, 11,6 casos por 10.000 habitantes, y en cambio en Castilla y León tenemos 17,9. En términos un poco de lo que viene siendo la lógica económica, parece que se cumplen los grandes principios que ya señaló hace 2 siglos o 3 Adam Smith, es decir, el tamaño del mercado permite, de Madrid, permite que con un menor número relativo de actividades se pueda surtir a la población de Madrid. Puede ser, veremos que se trata de unidades de mayor tamaño y más especializadas en alguna función concreta, y veremos también, en cambio, que esa dispersión de la población y de la producción que se suscita o que encontramos en Castilla y León obliga a que haya un mayor número de casos para abastecer a una población dispersa y pequeña, y además veremos muchos casos de redes multifuncionales que incorporan no solamente la agricultura, no solamente la ganadería
o no solamente la transformación, sino que incorporan 2 o 3 funciones como una única forma de, digamos, poder sobrevivir en el mercado. Entonces, primeramente es un resultado que lo vamos a ver con más cartografía, que nos parece significativo, de hecho, de una gran densidad, lo vamos a ver, insisto, de redes en Madrid, desde el punto de vista territorial, mucho mayor que el número de casos por 1000 kilómetros cuadrados que hay en Castilla y León, y sin embargo, cuando lo ponemos en relación con la población, es más la presencia relativa de casos en la comunidad más extensa y menos poblada. Y parece que el argumento se refuerza cuando comparamos la situación interna, la distribución interna de las redes alimentarias sostenibles dentro de la propia comunidad de Castilla y León, donde tenemos algún caso donde sabemos que hay, nos ha llamado la atención que haya pocos casos, hemos encontrado pocos en Burgos, la provincia de Burgos, estamos revisando el inventario. Tenemos la provincia de Soria, que es con 8 habitantes por kilómetro cuadrado, una de los grandes desiertos demográficos en España. Pero si cogemos la provincia más poblada, que es Valladolid, la que tiene mayor densidad de población, y la comparamos con el caso opuesto, la provincia muy poco poblada, como es Zamora, con una densidad muy baja, y son provincias contiguas, como podéis ver en el mapa, encontramos un poco el mismo fenómeno que se ve al comparar Madrid con Castilla y León. Valladolid tiene muchos casos, más de 100 por 1000 kilómetros cuadrados, muchos más que Zamora, 46, poquitos, pero si vamos a la distribución por 1000 habitantes, en Valladolid habría 17 casos por 1000 habitantes, es decir, la densidad permite que haya un número limitado de red de actividades que surten las necesidades de alimentación sostenible en Valladolid, mientras que en Zamora se da el caso contrario, un territorio muy extenso y tiene casi 30 casos por 1000 habitantes. Hay aquí factores que podemos comentar en el coloquio, que sorprende la densidad de actividades que hay en esta región, en esta provincia, perdón, muy afectada por el despoblamiento, por la emigración, y que tiene en la zona fronteriza, como sabéis de todos, un enorme desierto demográfico también. Aquí hemos comparado esas dos ratios. En azul, casos por 10.000 habitantes, y en naranja, casos por 1000 kilómetros cuadrados para las 9 provincias de Castilla y León más la Comunidad de Madrid. Lógicamente, el número de casos desde el punto de vista geográfico de Madrid excede con mucho a todos los demás. Si quitamos Madrid del gráfico, nos sale una representación más razonable y vemos lo que señalábamos antes. Valladolid, el principal centro urbano e industrial de la región, tiene muchos casos por 1000 habitantes, pero no es ni mucho menos, perdón, por territorio, pero en términos de casos por población hay otras provincias mucho menos pobladas que la superan. El caso de Zamora es particularmente llamativo. ¿Cómo se distribuyen esas 1195 actividades de inputs, producción, transformación, distribución y consumo de alimentos sostenibles en ambas comunidades? Este es el mapa general que ratifica lo que hemos dicho ya claramente. Una fuerte concentración en Madrid y una mayor y más evidente dispersión en Castilla y León, pero hay algunos patrones, algunos elementos que nos ayudan a interpretar esto un poquito mejor. Las capitales de Castilla y León son nodos que concentran estas actividades, punto 1. Sus entornos periurbanos, semimetropolitanos también son entornos propicios a la aparición de estas actividades. Las áreas de montaña, de sierras, que separan Madrid de Ávila, de Segovia, etc. Y también en el norte, en León, en Burgos, son también espacios de concentración. Ahí hemos habido poca población históricamente, pero se ha preservado una forma natural de producir alimentos agrícolas y ganaderos, y eso se está observando en el patrón de ubicación de estas actividades. Y luego también hay que decir que la red de carreteras que salen de Madrid hacia también y que atraviesan la región, las principales carreteras son también
lógicamente, por ser espacios poblados, son también espacios con cierta concentración de estas actividades. Ahora bien, más importante que el patrón conjunto, donde hay muchas actividades con lógicas distintas de localización, es ir separando tipos de funciones. La agricultura, que está en marrón, y que está en verde, y la ganadería en marrón, ya muestran una menor presencia, lógicamente, de casos en Madrid, y una mayor presencia relativa en la comunidad autónoma de Castilla y León, que es una comunidad de una fuerte base rural, y lógicamente el resultado se aprecia muy evidentemente en esta cartografía inicial. Sobre todo el caso de la ganadería, una actividad que la ganadería con principios ecológicos y agroecológicos es básicamente extensiva y, lógicamente, Madrid no dispone de mucho espacio, como se decía antes, para estas actividades y se concentra en Castilla y León. En cambio, en la agricultura hay un cierto mayor equilibrio debido a la presencia de actividades de huerta, etcétera, también en el entorno de Madrid. Si vamos a la transformación de productos, vemos también una proporción muy importante de casos concentrados en Castilla y León y ya fuera, esto es importante, fuera de las ciudades y de las capitales provinciales. La transformación tiene una fuerte base rural porque está muy vinculada, en muchos casos, a agricultores que transforman o a ganaderos que transforman sus propios productos. De ahí que veamos que la agroindustria ecológica y agroecológica tiene un componente rural que resulta importante como potencial palanca para estimular iniciativas de desarrollo rural y de repoblación y de creación de cadenas alternativas de valor a partir de estas labores de transformación. En la distribución, la hemos cartografiado aquí dos tipos de actividades. Uno, en morado, la distribución minorista, es decir, tiendas, establecimientos, supermercados, donde se pueden adquirir alimentos de este tipo, que es una función, como veis, básicamente urbana, donde Madrid tiene una presencia importante. En Madrid hay mucha demanda de estos alimentos y la venta directa es más complicada por el modelo territorial y, por tanto, las tiendas son el punto principal de acceso a estos alimentos con valores de salud, de sostenibilidad, de compromiso con el territorio, de búsqueda de la justicia social. La tienda juega un papel importante para el consumidor urbano y tiene un papel relevante en la región de Madrid, mientras que vemos que la venta directa físico, online, está muy implantada en el medio rural, sobre todo en Castilla y León. Es decir, es posible para la población no urbana de estas regiones, sobre todo en Castilla y León, acceder a este tipo de alimentos a través de la compra directa a sus productores originales, que también es uno de los argumentos habituales de diferenciación de estas actividades. Por tanto, es un elemento significativo. Estos dos modelos de distribución, en la venta minorista con un patrón urbano y una dominancia muy clara de la región de Madrid, mientras que la venta directa es un fenómeno mucho más extendido y mucho más común en el medio rural en Castilla y León. Y ya en cuanto al consumo, donde aquí hemos cartografiado grupos, grupos de consumo, cooperativas de consumo, agricultura sostenida por la comunidad, vemos que responde básicamente a la distribución general de la población en ambas regiones. Es una actividad básicamente urbana y básicamente concentrada en la Comunidad de Madrid. Madrid es un gran mercado con mucha población que desea hacerse con este tipo de alimentos, bien en las tiendas, como veíamos antes, o a través de otra serie de mecanismos más directos, como puedan ser grupos, insisto, o cooperativas de consumo. Un fenómeno que en Castilla y León está poco implantado, está poco extendido. Cada ciudad tiene un umbral muy pequeño de un grupo, una cantidad muy escasa de personas interesadas, concienciadas con este tipo de actividades. El mantenimiento de los grupos de consumo es costoso, es trabajoso, como todos
Sabemos tampoco, como señalaba el mapa anterior, es fácil mantener tiendas, digamos, de alimentación sostenible. En la ciudad de Salamanca hay 2 supermercados ecológicos y algunos herbolarios más. Hay poca demanda y está poco concentrada, y eso lógicamente dificulta la rentabilidad de esas actividades, y es la venta directa o la venta online la que puede paliar estas deficiencias. En cambio, Madrid, luego aquí, como nos explican siempre las teorías, ¿no?, sobre la distribución de las actividades minoristas y sobre en general el papel de la densidad demográfica en la distribución de la actividad económica, se ve muy bien en este caso concreto. Termino señalando que lo que es los mapas que he presentado, salvo el primero, insisto en que representan funciones. Es decir, tenemos actividades que hemos registrado que solamente son agricultura, o solamente es ganadería, o solamente es transformación, más su lógica venta del producto. Pero hay otras muchas que son multifuncionales, despliegan varios tipos de funciones: producción con venta directa, producción con venta online, producción con transformación y con venta directa, por ejemplo, presencia en mercados. Es decir, hay un frecuente recurso a la multifuncionalidad, o al hecho de que los productores, sobre todo, o los transformadores, se responsabilicen también de distribuir el producto a los consumidores, sea a tiendas, sea a consumidores directos o a veces a hostelería, etc. Por tanto, esos mapas que he presentado no representan 1.195 funciones, sino actividades, sino 1.214. Hay bastantes casos de actividades multifuncionales, y en este caso lo que vemos es que, si contamos por funciones, insisto, Castilla y León tendría casi el 48% de las funciones, que es bastante más que ese 35% de los casos que están ubicados en su región, y desde luego casi el doble del 25% de la población que representa Castilla y León sobre el conjunto de las 2 regiones. Por tanto, esto nos está apuntando a que las redes de Castilla y León tienen un alto grado de multifuncionalidad. Sospechamos, o es nuestra hipótesis, ¿no?, que ese alejamiento del mercado, ese pequeño tamaño del mercado, esa separación geográfica entre producción, distribución, consumo, obliga a las iniciativas de alimentación sostenible de Castilla y León a desplegar un mucho mayor esfuerzo, a asumir muchas más tareas, a estar menos especializada que los casos que hay en Madrid, donde el tamaño de mercado facilita la división del trabajo y la especialización de las unidades productoras, y que además suelen ser en general de mayor tamaño en cuanto al número de socios, facturación, etc. Esa hipótesis de nuestro proyecto de que el modelo territorial condiciona el funcionamiento de estas actividades y exige soluciones de gobernanza distintas para Madrid, más vinculadas a la logística, por ejemplo, y para Castilla y León probablemente más vinculadas a mecanismos de cooperación y gobernanza urbano-rural más eficaces que los que hay hasta ahora. Decía, esa hipótesis parece confirmarse con estos resultados iniciales. Bueno, muchas gracias, obrigado, y quedamos a disposición de vuestras preguntas y vuestras inquietudes en esta sesión. Dejo de compartir. Sí, obrigado, José Luís. Como me salgo de aquí. Muito interessante esta cartografia. É certamente um exercício que precisamos também de fazer aqui em Portugal. Aliás, algum trabalho tem sido já feito, e a própria AXA fez em tempos um primeiro inventário de boas práticas nesta área, mas há certamente mais trabalho para fazer, e as vossas apresentações foram muito inspiradoras nesse sentido. Nós temos agora aqui ainda cerca de 25 minutos para questões, comentários que os participantes queiram fazer, e podem abrir o microfone e falar e colocar as vossas observações ou comentários relativamente àquilo
que aqui foi partilhado. Quem é que gostaria de começar? Temos ali a Cíntia. Cíntia, por favor. Muito bom dia. Posso falar em português, que eu creio que a maioria aqui me entendem, verdade? Sim, sim. Ok. Sí. Não há problema em espanhol, mas eu prevalecendo No, para grande solo parte. hablar un poco despacio y entendemos bien. Não, está bem. E é português do Brasil, é mais fácil. Muito bom dia, muito obrigada pela organização e pela presença dos colegas. Realmente as palavras do professor Arthur são perfeitas para o que realmente devemos avançar. Eu acredito que, claro, o projeto já está em andamento e talvez o que eu vou colocar aqui, não sei se cabe perceber. Na verdade, é um incômodo que me tem aparecido e ontem ainda me deparei com um conteúdo na área de comunicação, que é da minha parte, que eu atuo, em que está havendo um burburinho coletivo, pondo abaixo todos esses projetos que nós temos nos envolvido com programas de um processo de produção orgânica, vamos dizer assim. Vamos chamar de orgânico, não bio, nem nada disso. Claro, e os burburinhos muitas vezes nos ensinam algumas informações. E quando isso vai para os meios de comunicação, fica mais complicado. Posso até dividir o conteúdo com as pessoas, porque houve, por exemplo, em termos de saúde mesmo, né, um conteúdo francês que dizia e mostrava quanto isso favorecia a nossa saúde, pensando no tema da saúde até, sem ver todos o restante que sabemos o quanto é importante. Enquanto que, do outro lado do Atlântico, mais ao norte, já estão provocando que isso não é bem assim. E já se percebe isso nos consumidores. O bio não vale a pena, o orgânico não é bem assim, enfim, todo esse ruído, e parece que está vindo de uma forma que a gente não sabe por quê, ou se é uma onda que vem, de onde que vem não sabemos direito. Perceber quem está promovendo algumas investigações, algumas pesquisas, no caso do Brasil que se fala assim, para a gente entender. Então, eu não sei se nesse leque maravilhoso que vocês estão cumprindo, com essa análise de discurso que pretende ser analisado, se essas investigações, se essa etnografia vai conseguir, talvez, perceber esse, entre aspas, mal-estar que começa a existir com essa dicotomia. O que é bom, o que não é, e a gente sabe quais são as representações do nosso bom e de um outro bom. Tem um mesmo e tem um outro. Né? E é isso. Só é provocando. Eu vou deixar o conteúdo da matéria que talvez possa interessar também. Não sei se eu fui clara. Javier. Javier, ¿quieres? Bueno, yo creo que hasta ahora, como la alimentación orgánica, la alimentación sostenible ha sido muy minoritaria, pues no era especialmente molesta, con lo cual, bueno, por una parte, es cierto, lo que estamos viendo ahora con mucha claridad es que estos valores y sobre todo, y más aún incluso que el orgánico, el valor de producción local está siendo cooptado por la gran distribución. Ahora mismo, sobre todo la gran distribución de origen francés, tiene muy claro que el atributo local es uno de los más importantes. Luego, porque además son mensajes muy relativos. Yo aquí cerca, un supermercado que tengo de Carrefour, cerca de donde trabajo, pone: trabajamos con 3.500
productores locales. Digo, bueno, pues en Madrid no hay 3.500 productores, ni siquiera, incluso ni convencionales, orgánicos, ni nada. Incluso ampliando mucho más. Claro, no dicen dónde, ni a lo mejor es en Francia, España, Portugal e Italia. Entonces sí, claro. Pero eso es un elemento. Otro elemento es el orgánico, también lo están cooptando. Están los lineales, por ejemplo, la gran distribución de origen alemán, Aldi, Lidl, están haciendo cada vez más, y Carrefour también, introduciendo los lineales. ¿Qué es lo que pasa? Por otra parte, yo creo que el modelo mayoritario, hemos tenido también algún informe de que la producción orgánica es cara, que la producción ecológica orgánica es cara, que no, un poco como decía Cintia, que no es tan necesariamente buena para la salud. Yo creo que son estudios pagados y organizados por otra gente que tiene otros intereses. Creo que como hasta ahora no éramos mayoritarios, bueno, no, ni lo somos, pero éramos muy minoritarios, pues por lo menos en el sur de Europa, pues se hablaba menos. Ahora que está creciendo, por ejemplo, que está creciendo el consumo en España de producto orgánico ecológico, por una parte lo coopta la gran distribución, que yo creo que va a ser finalmente el modelo más factible. Y hay otros que por otra parte dicen, no, es caro, no es tan bueno para la salud, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va a funcionar más el modelo de la cooptación que el del rechazo. Ahora bien, sí es cierto que como la alimentación ecológica hasta hace poco era significativamente más cara, ahora tenemos casos de que no, de que en los supermercados cooperativos estamos, por ejemplo, haciendo un esfuerzo para que, evidentemente comparado con otros productos de alta calidad, no comparada con la última oferta que no sabe absolutamente a nada, pues ya no son necesariamente más caras, pero en el imaginario colectivo de la población se piensa todavía que es algo que es bastante más caro, como cuando se vendía en pequeñas tiendas, herboristería, etc. Entonces, sí es cierto que tras la guerra de Ucrania el incremento de precios se ha resentido más de lo que debería la producción ecológica. O sea, ha parado, ha seguido creciendo en España el consumo, pero creo que a menor tasa. Falta por llegar ahora a los datos porque llegan con un año y pico más tarde. Y está creciendo menos, a pesar de que los precios de los productos ecológicos, al no tener insumos, al tener otro tipo de insumos, el precio ha crecido menos, pero en el imaginario de mucha población que tiene los presupuestos reducidos mes a mes y en el cual la vivienda es forma parte gran del presupuesto familiar, pues ha reducido el consumo de ecológicos precisamente porque piensa que es todavía más caro. Hay una percepción de que es más caro de lo que es actualmente en la realidad, simplificando un poco la respuesta. Sí, yo quería simplemente, sobre lo que ha dicho Javier, señalar que a la hora de comparar ahí, el argumento es el que le ha señalado. Eso está escrito en la literatura. No se puede comparar la relación calidad-precio del producto orgánico con cualquier producto convencional. Tiene que ser con uno de su misma calidad organoléptica, etc. Y en ese nivel hay mucha literatura que viene a decir que el orgánico certificado no es más caro. En todo caso, estaría en el nivel de los alimentos que entendemos de cierta calidad, con denominación de origen o con algunos, en fin, avales, eso, o artesanos, eso en un primer nivel. Segundo, ya llevamos hechas, ya no he hablado de esa, aquí en Castilla y León yo ya he hecho 32 entrevistas. En Salamanca hemos hecho 32 y los colegas llevamos más de 50. Del examen de mi propia experiencia entrevistando acerca de esta cuestión, diría que los productores, primero, están diciendo lo que acaba de decir Javier, nos lo han dicho dos personas muy recientemente.
está empezando a venir gente a comprar mi aceite, a comprar mi producto, porque ahora es más barato o igual de caro que el aceite malo, digamos, o el aceite más industrial. Entonces, mi aceite ecológico de 10 euros es ahora competitivo con el aceite de oliva de marca vulgar que hay en el supermercado. Eso nos lo ha dicho gente. Estoy empezando a vender algo más gracias, paradójicamente, a la subida de precios. No sabemos cuánto durará, evidentemente, pero es un fenómeno un poco paradójico. Y también hay gente, algún experto, otros profesores de la Universidad de Salamanca, que son expertos en producción ecológica desde el punto de vista veterinario o agronómico, vienen un poco a decir también a coincidir con lo que decía Javier. Es decir, podemos quejarnos, ¿no? O incomodar desde cierta perspectiva de economía política el hecho de que la gran distribución, bueno, pues esté aumentando su presencia en el mercado de productos ecológicos o absorbiendo parte de la producción, pero también eso tiene lógicamente una lectura positiva, es decir, globalmente se come mejor, es decir, hay estos alimentos certificados a los que hay que reconocer unas propiedades especiales o singulares, tienen más presencia, se venden más y bueno, algo mejor de calidad nutricional probablemente estemos disfrutando, aunque evidentemente sabemos que muchos de esos alimentos pues han viajado muchísimos kilómetros o son producidos de manera ya poco artesana y más bien industrial. Eso también es cierto. Y alguno nos decía, el futuro de la alimentación es probablemente más hacia lo ecológico certificado porque los requisitos que se ponen a lo convencional van cada vez siendo más estrictos en términos de bienestar animal, de no uso de antibióticos, etcétera, etcétera. Es decir, todo el movimiento de alimentación sostenible está teniendo poco a poco, si lo comparamos con lo que pasaba hace 50 años, un cierto efecto paulatino en el sistema alimentario, por lo menos de los países desarrollados, con cierta conciencia como son los países europeos. Evidentemente, a escala global hablar de estas cosas es, pues francamente, puede ser casi ofensivo, ¿no? En lugares donde hay hambre, etc. Pero bueno, en el mundo donde nos movemos, pues creo que también hay que tener una cierta valoración positiva. El papel de la gran distribución pues es muy difícil de evitar y de obviar, porque bueno, tiene una gran capacidad de compra, de consumo y de generar sobre todo discurso, que es lo que decía Javier, local, orgánico, natural, y además muchos de los atributos, muchos productores le estamos preguntando, digan adjetivos que definen su producto. Y al menos a nosotros nos dicen, es un producto saludable. Lo que lo vinculan con productos buenos para la salud de las personas que los comen, no tanto con otro tipo de valores como los que hemos señalado. Y en segundo lugar, en todo caso, aparece siempre la cuestión de lo natural, lo sostenible, etc. Ya otros valores más críticos aparecen mencionados de manera menos frecuente. Isabel? Isabel? Sim, bom dia. Eu queria perguntar, portanto, nomeadamente em Castela Leão, quem são as principais entidades que têm promovido as iniciativas que o Alisos vem identificando. Não sei se me entenderam. Sí, sí. Segunda questão, queria saber, digamos, qual o estado da arte em Espanha, nomeadamente em Castela Leão e em Madrid, da informação aos consumidores sobre as vantagens da relocalização do sistema alimentar. Ou seja, em Portugal, na minha opinião, há uma grande falta de literacia dos consumidores sobre estas questões e, portanto, digamos que a nossa realidade, na minha opinião, não tem nada a ver com Espanha. E, digamos, eu gostaria de saber se em Espanha há, digamos, essas iniciativas de esclarecimento, mobilização, etc. E se sim, quem são as entidades, as principais entidades que têm vindo a fazer esse trabalho? Obrigada. Empiezo yo por lo de Castilla y León esta vez, si os parece. Nuestra experiencia es que
no se puede hablar globalmente de entidades promotoras de este tipo de casos que hemos estudiado globalmente. Son iniciativas personales o de pequeños grupos, iniciativas bottom-up y no top-down. En todo caso, algunos patrones que vamos encontrando. Personas que han salido de la ciudad, muchos de Madrid, y quieren cambiar su vida, se instalan en el campo y inician una experiencia de producción. Esos hay unos cuantos. 2. Personas que han heredado una explotación agrícola o ganadera de sus padres y la han transformado en por convicción o por visión de tendencias de consumo en un negocio, en una expectativa de producción ecológica certificada. En los casos en los que nos han mencionado que han recibido algún apoyo externo, suele estar vinculado a los grupos de acción local de la iniciativa LEADER. Gente que ha tenido una pequeña ayuda en su origen para instalarse como productor, como transformador, sobre todo como transformación, o también hay ahora ayudas del gobierno autónomo, de la Junta de Castilla y León, para incorporación de jóvenes agricultores, es decir, gente que quiere mantener una explotación e instalarse en ella. Lo que sí, a escala regional no hay no hay una acción explícita de promoción de este tipo de alimentación. Sí la hay, la Junta de Castilla y León es muy activa en promover denominaciones de origen de vino, de queso, de otro tipo de alimentación de calidad. Pero sí es cierto que estamos apreciando diferencias importantes entre las provincias de la región. La provincia de Zamora es muy activa, la Diputación de Zamora, el pequeño gobierno provincial, si no conocéis la estructura administrativa, la Diputación de Zamora es muy activa. Y por eso hay tantas cosas en Zamora y también articuladas unas con otras. La provincia de Salamanca es contigua y nadie quiere promover la alimentación sostenible. Estamos intentando ahora, activistas y académicos, ayudar un poco en eso. Es una cuestión de mentalidad política. Y en cuanto al consumo, yo creo que en España, y esto Javier sabe más que yo, y le voy a ceder la palabra ahora, ya hay desde hace bastante tiempo, al menos entre las clases medias un poco educadas, un interés tradicional por la alimentación local, de calidad, muy vinculada al concepto de lo local, la denominación de origen, el producto tradicional de la tierra. Hay un interés ya de hace décadas por consumir este tipo de productos. El turismo ayuda a la difusión de eso porque los turistas son consumidores importantes de estas cosas. No sé, Javier, o sea, que yo no diría que hay una falta de conocimiento general sobre este tipo de alimentos, aunque es cierto que bueno, pues las personas con menos poder adquisitivo pues a lo mejor no pueden acceder a ellos o no se interesan por estas cuestiones, pero a partir de un cierto nivel hacia arriba yo creo que hay una conciencia de que estas opciones están disponibles. Otra cosa es que sea mayoritaria su consumo, etcétera. No sé, Javier, cómo ves esta cuestión. Sí, bueno, yo creo que en principio las iniciativas de alimentación sostenible en su mayoría han procedido del movimiento ecologista, sin duda alguna. La mayor parte de los agricultores son agricultores activistas, por decirlo de alguna manera. Hay algún caso que a lo mejor no tanto. Bueno, y por supuesto a nivel de consumo, de supermercados cooperativos, y entonces ahora tenemos para el salto de escala precisamente lo que nos gustaría es que más allá del activismo ecologista, que en el cual estamos metidos más o menos, pues se transversalizara a otras capas de la población que a lo mejor no tienen una conciencia tan grande del punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista general, pero que sí, bueno, están sensibilizados algo por el medio ambiente y sobre todo mucho por la salud. El problema que para llegar a estos nuevos consumidores, pues bueno, no es sencillo porque hay que combinarlo a veces con el factor accesibilidad.
a veces la accesibilidad, por eso, y de eso se ha dado cuenta la gran distribución, que sí promueve accesibilidad en cualquier barrio y en cualquier lugar, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo, bueno, ahora ha comenzado una nueva fase de la política agraria común, pero en la que era en la que existía hasta ahora, el Pilar 2, en el Pilar 2 se podía agroecologizar todo lo que se quisiera, es decir, con la condicionalidad que ponían o los estados, o en el caso de España, los gobiernos regionales, porque se ha federalizado bastante. Tenemos el caso de Francia. Francia, con fondos del Pilar 2, ha promovido y ha incrementado la agroecología de una forma enorme. O sea, las AMAP empiezan a surgir a comienzos del 2000. Y ahora mismo, pues la LUF, el supermercado cooperativo, es de 2016. Ahora hay 50 o 60 supermercados cooperativos y participativos en Francia. En fin, las políticas. ¿Qué es lo que sucede también en Francia? Que, bueno, afortunadamente no ha ganado aún el Frente Nacional, pero que incluso los partidos más a la derecha, pues como puede ser Macron o el centro, no tenían una lucha contra la alimentación sostenible, la alimentación de calidad. No ha habido una discontinuidad enorme. En el caso de España, la discontinuidad ha sido dramáticamente enorme. Es decir, ¿quiénes han fomentado la alimentación sostenible? Pues sobre todo los denominados en 2015 ayuntamientos del cambio, en los cuales había alcaldes en todas las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, un poco el equivalente, pues bueno, del Bloco en Portugal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora en las últimas elecciones municipales pues ha habido un cambio El caso más significativo yo creo que es el de Valencia. En Valencia, tanto la comunidad autónoma como el ayuntamiento han pasado a manos de la derecha e incluso de la extrema derecha, porque hay una coalición entre el Partido Popular y Vox. Vox quiere, el partido de la extrema derecha español, intenta capitalizar las consejerías de Agricultura. Y de haber conseguido en 2 legislaturas, Valencia, la Comunidad Valenciana, unos resultados excelentes en materia de... Evidentemente esto es una política a largo plazo, pero ya se empezaban a tener unos resultados muy, muy interesantes. Pues ahora mismo ha habido una ruptura porque, y es un problema que estamos viendo en general en España, el populismo alimentario, el populismo agrario de derechas, capitalizado por la extrema derecha, es nuestro Detroit, ¿no? Se está generalizando en el campo español y con los resultados que hubo en las últimas elecciones generales y regionales y autonómicas, pues no han sido muy positivos para el fomento de la alimentación sostenible. Es un poco lo que opino al respecto, ¿no? Obrigado, Javier. Cecília, por favor. Sim, Depois o José Massusa. bom Cecília. dia. Não sei se ainda é oportuno, posso? Sim, Bem, sim. primeiro queria agradecer aos palestrantes e à organização, pedir desculpas por ter chegado atrasada. Eu tinha 3 tópicos, não são exatamente questões, que eu penso ter apanhado bem, percebido bem. Falaram muito da questão da multifuncionalidade, mas também que o pequeno agricultor não tinha alguma dificuldade em poder coordenar todas estas multifunções. E eu queria saber se, a nível do que é definido como food hubs, que são espaços de agregação das várias funções e que juntam os vários agricultores, se isto faz sentido, se já há experiências em termos de food hubs e se isto é uma política que faz sentido para este território. A outra que eu achei muito interessante é que é falarem dos acessos, a importância dos acessos, e isto é extremamente importante, e quando nós falamos das ligações urbano-rurais, esquecemos muitas vezes das questões do território e como é que vamos ligar o território. E estava-me a lembrar que nós já fizemos um webinar sobre as questões do acesso à terra,
E em municípios tão perto de Lisboa como Sintra, os únicos territórios que eram escolhidos eram aqueles que eram acessíveis em termos de vias rodoviárias e depois também aqueles que tinham água. Portanto, qual é a importância do acesso à terra? E por último, isto são só desafios, vocês respondem se acharem oportuno, a questão da governança e a diferença da governança rural e da governança urbana. Mas o que nós devemos trabalhar é para que consigamos fazer esta ligação entre o rural e o urbano. Então, que modelo de governança, se vocês já têm alguma experiência e se gostariam de falar um pouco sobre isso? E era tudo. Muito obrigada e parabéns pelas apresentações. Obrigado, Cecília. José Luis, ¿quieres tú o...? O som, sonido. Ah, Sí, muchas gracias por la pregunta y muy rápido. Evidentemente, los productores nos suelen decir, producir no es un gran problema, el problema es vender, desplazar el producto y llegar a la clientela. Y eso es sobre todo un problema en huerta, etcétera, cerca de las ciudades. Curiosamente, los que procesan producto no se quejan de esa cuestión, es un producto, una miel, un queso, un aceite, viaja mejor, incluso a larga distancia, y no ven ahí una complicación tan importante. Incluso les hemos preguntado si se articularían unos productores con otros y muchos dicen que no lo ven necesario, que ellos tienen sus mecanismos de logísticos y les funcionan bien. Curiosamente, es una cosa que nos ha sorprendido en Castilla y León. Food Hubs, hay uno en la región, está en Valladolid, lógicamente, por la densidad, etcétera, y porque ha habido una política, también una estrategia alimentaria en Valladolid explícita, que veremos también pasa igual, ha cambiado el gobierno, y veremos si eso sigue o no, lo probable es que no. Pero incluso así está teniendo dificultades para funcionar, no recibe la cantidad de producto suficiente para mantenerse. Entendemos que es una figura imprescindible, se quiere replicar al menos en Zamora, incluso aquí en Salamanca, pero falta tamaño crítico y después consumo. Tiene que haber puntos de venta, colegios, hospitales donde se consuma ese alimento. Falta articular la cadena. En Madrid la situación es distinta hasta cierto punto, como dirá Javier. ¿Problemas de accesibilidad? Pues en cuanto al acceso a la tierra y sus características, pues de nuevo, curiosamente, pensaba que nos iban a decir algunos, muchos, estamos lejos del mercado, estamos solos, somos pequeños. No parece ser un problema mayor. Alguna experiencia se ha quejado. Pero incluso otros, en lugares muy remotos, nos han dicho, estamos muy bien comunicados porque por aquí pasa la valija del banco, pasa un transporte y yo distribuyo mi aceite hasta Madrid sin ningún problema. No parece, al menos de momento, ser una gran dificultad, cosa que sería un resultado contraintuitivo con el panorama geográfico que hay en Castilla y León. Y el tercero, gobernanza. Como digo, vemos a nivel regional, no espero que haya grandes cosas en este. Hay más, es una apuesta por figuras tipo denominación de origen, etcétera, que tienen ya un mercado propio. Se están moviendo cosas en algunas provincias. Como decía, Zamora parece de momento un ejemplo donde productores, ayuntamiento y diputación están relativamente bien coordinados desde hace 20 años en estimular la alimentación ecológica. Hay las ferias, hay mercados, hay dinamismo. Pero en una región, en una provincia con la que no hay ninguna diferencia especial, que es Salamanca, más que la ideología política, pues todo eso está muy bloqueado. Solamente ahora empieza a articularse alguna cuestión. Yo creo que en los próximos 5 años habrá algunos cambios. Pero hay que entender que el territorio de Castilla y León, Salamanca, Zamora, difícilmente se puede distinguir entre rural y urbano. Es el territorio como tal, porque las ciudades son pequeñas. Realmente es un territorio rural con 2 ciudades, como Zamora tiene 60.000 habitantes y Salamanca 200.000 con el área urbana. Entonces, realmente o funciona todo de manera conjunta o no tiene mucho sentido distinguir lo que pasa en el campo de lo que pasa en estas ciudades medias y pequeñas. Y de nuevo ahí la diferencia con Madrid creo que es drástica.
Obrigado, José Luís. Vamos para uma última questão do José Massussa, para depois terminarmos. Ok, muito obrigado, professor Cristóvão. Começar até por agradecer a oportunidade de falar aqui já fora de tempo e agradecer também ao professor Javier e ao professor José Luís pelas excelentes apresentações que nos trouxeram. E eu tenho estado a ouvir com muita atenção, particular atenção a esta informação sobre a partilha de informação sobre a alimentação e a agricultura, mas tenho percebido que estamos muito focados na vertente do produtor. É claro que na apresentação surge a necessidade, claro, de incorporar aqui a visão dos consumidores e a presença do consumidor neste processo, mas percebo que ainda há aqui um foco muito vincado na questão produtiva e na questão da distribuição. Por isso queria deixar aqui duas questões, entretanto já se foram falando sobre elas, o que é bom, que é sinal que não eram assim tão descabidas, mas deixar aqui um pouco mais vincada esta visão do lado do consumidor e até questionar-vos se há trabalho realizado nessa perspectiva. E começo até pela segunda que tinha preparado, que é se está claro que há uma faixa etária, uma cultura, ou uma política, ou até mesmo uma questão económica que seja mais propícia ao consumo de produtos orgânicos ou biológicos. Portanto, se há dados demográficos sobre esse consumo que já sejam de alguma forma demonstrativos de uma evidência que há um consumer específico para este mercado. E depois aqui trazer um bocadinho também da minha experiência de investigação e profissional na área dos SIGs, dos Sistemas de Informação Geográfica, se há uma análise espacial desse consumo, se é rural, se é periurbana, se é urbana, um bocadinho como o professor José Luís acabou agora mesmo de comentar, porque às vezes é difícil realmente fazer essa diferenciação entre onde acaba o rural e começa o urbano, embora havendo esta faixa do periurbano em algumas situações. Essa era uma questão. A segunda, e com isso termino, visto que nós estamos aqui numa rede de partilha de informação, eu sinto a falta, embora a Espanha esteja muito mais à frente no caso português, e às vezes é difícil dizermos isto, mas é verdade, eu sinto a falta de plataformas digitais de apoio à decisão do consumidor, onde um consumidor saiba que pode ir consultar o preço do produto biológico ou orgânico. Esta diferenciação para mim ainda não está totalmente clara e acho que mesmo nos discursos tenho percebido que não está totalmente clara. Mas uma bolsa de valores onde esteja o preço, onde esteja a quantidade de produto disponível, que era outra questão que o professor Javier também de início comentou. Muitas vezes não há produto disponível e quando há disponível o problema nem é o transporte, como dizia agora o professor José Luís, é mesmo o consumidor saber onde é que ele está. Voltamos outra vez à análise espacial quase, até para a otimização das rotas de transporte. Mas saber isso, ter um local, uma plataforma digital de apoio à decisão do consumidor, portanto onde estão preços, onde estão quantidades, onde até pode estar a pegada ecológica, a pegada de carbono de cada um desses produtos, que ajuda à decisão, lá está, se faz bem ou se faz mal à saúde e a que nível de saúde é que estamos a referir-nos. Muito obrigado, bom dia. Javier, si quieres ahora contestar tú. De acuerdo, pues bien, sí, yo creo que el consumo es uno de los puntos débiles. Pienso que hay una demanda potencial muy superior a la demanda real, que por problemas de accesibilidad, por problemas de logística y distribución, no se puede acceder, pero sí pienso que la sensibilización del consumo es una de las asignaturas pendientes. Es cierto que el consumo está muy arraigado y también en lo bueno y en lo malo. Entonces es una política de medio-largo plazo y no tenemos una plataforma digital como tal. El Ministerio de Consumo español ha hecho algunas cosas al respecto, pero positivas,
pero no tenemos una plataforma digital como la que acaba de comentar José de información al consumidor. Yo creo que sería muy conveniente y sobre todo que fuera utilizada, hacerla y además conseguir que los consumidores la utilizaran. Aún así, claro, ahora mismo el consumo orgánico local es más urbano que rural. Sí es cierto que además, y después de la pandemia, con el teletrabajo, con toda una serie, por ejemplo, en la región de Madrid, pues a la montaña, a la sierra, ha venido mucha gente a trabajar, sobre todo profesionales liberales, es decir, está difuminándose cada vez más, no a lo mejor el rural remoto de determinadas zonas de Castilla y León, pero determinados entornos periurbanos y que eran antiguamente rurales y que se están convirtiendo en lugares de residencia y de consumo, pues están configurándose de nuevo. Entonces, yo creo que sí, que es otra de las grandes cuestiones para solventar a medio largo plazo el salto de escala, los factores de estrangulamiento del salto de escala es la sensibilización, el consumo alimentario, y es importantísimo. Pero es un tema de medio-largo plazo. Ahí es un elemento donde las ciudades del Pacto de Milán podían tener una especial incidencia, porque en principio dijimos, Pacto de Milán, bueno, ¿qué hacen las ciudades? Si las ciudades no producen casi o producen poco, bueno, huertos urbanos, etcétera. Pero en el ámbito de la sensibilización, las ciudades pueden hacer, o las ciudades, bueno, que pueden ser también pequeñas poblaciones, pueden hacer mucho en este ámbito. Y luego, bueno, alguna cuestión también con respecto a lo que comentaba antes Cecilia, de los bancos de tierra son también extremadamente importantes. Porque también es otro factor de estrangulamiento, porque hay tierras sin gente y luego gente que quiere producir agroecológico pero sin tierras, que además el precio de la tierra, como está sometido a procesos especulativos, no tiene ninguna relación con la renta que genera. Pero el problema, en España se han desarrollado algunos bancos de tierras, pero todavía no han tenido mucho éxito. Yo creo que la solución son los bancos de tierras, pero por el momento no hemos tenido grandes. En cambio, en el ámbito de los food hubs sí que tenemos ya unos 10, 11 a escala del Estado español, que están organizados en una asociación que se llama GIASAT. Y bueno, sí, en algunos lugares como el País Vasco, Navarra, donde el sentido de lo comunitario, etcétera, Artur dice lo conoce bien porque ahora va mucho a Pamplona, pues en el sentido, allí es cierto que hay algunas experiencias de gobernanza urbano-rural de especial interés. Y también es cierto que el apoyo de los gobiernos regionales ha sido mayor, incluso cuando ha gobernado una opción menos progresista, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco u otros, sí que es cierto que ha seguido existiendo un apoyo. En estas primeras etapas de formación de estas instituciones, es fundamental la dinamización. Los productores no tienen tiempo para organizarse y sobre todo si son organizaciones ascendentes, y una buena dinamización es muy importante. También inversiones en capital fijo para instalarse también son muy importantes, con lo cual en estas etapas iniciales las políticas públicas son decisivas. Obrigado, Javier. Pedem aqui para escreveres aqui no chat como se chama essa organização que faz a gestão dos food sí. hubs. Podes escrever aqui. Sí, lo voy a escribir. Sabemos. Perfecto. Nós vamos terminar em breve. Eu renovava os agradecimentos aos nossos dois convidados, o Javier e o José Luís. Penso que há aqui muita matéria que certamente estimula
vai também estimular a nossa reflexão e o trabalho dos presentes, que sei que alguns estão a trabalhar nestas matérias, ou talvez quase todos. Falámos aqui de transição alimentar, particularmente do papel da emergência e do papel das redes alimentares alternativas e sustentáveis, através do vosso estudo em Espanha, particularmente em Madrid e Castela-Leão. Eu registrei aqui algumas palavras, eu acho que também partilhamos aqui a mesma experiência em Portugal. Há um crescimento de iniciativas, há uma grande diversidade de iniciativas, há lideranças de diferentes tipos, que vão dos municípios às associações que estão ligadas ao programa LEADER, empreendedores sociais ou outros ativistas que têm interesse por esta área, que podem ser produtores ou consumidores. Falou-se também do salto de escala. Penso que é um desafio que se coloca em Espanha, que se coloca em Portugal e que se coloca em praticamente todos os países, uma vez que a tendência é que haja uma disseminação de muitas iniciativas, geralmente de muito pequena escala, e que requerem, de facto, essa agregação através de formas de governança, através de inovação social, também a esse nível, cooperativas e outras. E é isso que eu deixaria aqui como comentário final, e estaremos atentos aos desenvolvimentos do projeto Alisos, e certamente estaríamos gratos em contar convosco daqui a 1 ano ou 2 para, com resultados mais desenvolvidos, e termos essa percepção da situação. E contem também connosco, quer com a AXA, quer também com a UTAD e com a Universidade de Évora, que também está associada aqui a este programa de doutoramento, caso tenham também vontade de conhecer os nossos estudos, os nossos projetos. E muito obrigado a todos os que estiveram aqui a participar. Estejam atentos às nossas atividades. Eu divulguei no início informação quer sobre o Google Group Alimentar Cidades Sustentáveis, também sobre a forma como podem aderir à Alimentar Sociedades Sustentáveis Associação e também participar nos grupos de trabalho. Muito bom dia. Tchau, Javier. José Luís. Un gran Muchas placer, gracias. muito prazer, muito Adeus, obrigado. adeus. Ha sido un placer. Hasta luego, como se diz Hasta aí. luego. Hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Ana Marta, depois Já envio o tratas link da da gravação. gravação e depois partilhamos, já falamos sobre a partilha e colocação no site da AXA, ok? Ok. Tchau, Ok. bom dia. Chao. Tá, adeus, Bom adeus. dia, chao.